La desconocida historia de Toy Story, la primera película animada creada en computadora por Pixar Studios. Hablar sobre Toy Story es hablar sobre una de las películas infantiles más apreciadas tanto por los niños nacidos luego del 95, su fecha de estreno, como los jóvenes de hoy en día, quienes aún continúan viendo la exitosa historia de los juguetes que toman vida cuando ningún humano los está viendo. Sin embargo, debes saber que, aunque actualmente hablamos del enorme éxito que tuvo Toy Story en el mundo filmográfico, la realidad es que esta película fue el brote de una de las crisis financieras más fuertes a las que se enfrentaba Pixar Studios para ese entonces. Así que si quieres conocer la desconocida historia del equipo de producción de Toy Story, entonces quédate hasta el final del video. Historia de Pixar. Comenzamos esta historia hablando sobre el pasado de lo que hoy en día es una de las empresas animadoras digitales más reconocidas a nivel mundial. Se trata de Pixar Studios, siendo esta compañía un proyecto iniciado a finales de los años 70 por los ingenieros destacados en la computación como lo fueron Ed Catmull y Alvy Ray Smith, quienes en conjunto con George Lucas fundaron lo que se conocía como Lucasfilm, un grupo especializado en diseño gráfico digital. Tiempo después se sumó a este grupo de ingenieros John Lasseter, un personaje muy importante en esta historia, ya que es quien introduce la animación al mundo computacional. Y es con quien Lucasfilm elabora su primer cortometraje animado a computadora. Luego estos hombres crearon un programa de imágenes en alta resolución, que decidieron llamar Pixar Image Computer. Y aunque este pequeño éxito fue suficiente para calmar las necesidades económicas por las que pasaba el equipo, no faltó mucho tiempo para que llegaran a la quiebra. Pero por fortuna, un hombre adinerado se interesó por este proyecto y decidió comprar esta compañía. El nombre de esta persona es Steve Jobs. Sí, uno de los fundadores de Apple, quien para ese entonces parecía haber comprendido el gran éxito que se venía por parte del equipo de Lucasfilm. Así que luego de comprar la empresa cambió su nombre a Pixar. Años después, se comenzaron a crear filmes animados a computadora, dentro de los cuales destacamos Las aventuras de Andre y Walby en el 84, Luxo Jr. en el 86 y el más exitoso de todos, Teen Toy en el 88. Siendo este último cortometraje animado el que da vida posteriormente a Toy Story, pues sería la primera recreación animada de un juguete que tomaba vida e interactuaba con los humanos. De hecho, esta trama y los gráficos tuvieron tanto éxito que el cortometraje fue nominado a un Oscar y se lo ganó en el mismo año en el que fue lanzado. Y es de esta forma como Disney, luego de ver el éxito que esta empresa iba tomando, no dudó en buscar hacer una producción en equipo con Pixar, y contrató a los ingenieros para que hicieran uno de sus trabajos más importantes en toda la historia, su primer largometraje, para el cual el primer proyecto en el que se trabajaría sería el Toy Story, que de hecho este ni siquiera era el nombre de la película, ya que inicialmente, aunque no se tenía definido un nombre, se creía que podían ser Amigos de Película, El Vaquero y el Hombre Espacial, hecho en Taiwán, Juguetes en el Barrio, o inclusive una de las frases más características de la película, Hasta el infinito y más allá. Adicionalmente, el equipo de producción se enfrentaba al hecho de que había muchos cambios por hacer en cuanto a la estética de los personajes, la cual no era para nada parecida a la que hoy en día conocemos. Por ejemplo, en el caso de Buzz Lightyear, este mediría la mitad de su tamaño, además de que su traje espacial sería de color rojo y su nombre sería Tempest, en honor al juego de Atari, mientras que en el caso de Woody sería un vaquero de ventrílocuo, lo cual no gustó mucho luego de la animación, ya que se veía escalofriante para ser un juguete. No obstante, pese a los obstáculos, el equipo de producción supo sacar todo adelante, y hoy en día Toy Story, a pesar de haber sido lanzada en el 95, sigue siendo en este 2021 la tercera película animada más vista y vendida en todo el mundo, lo cual es un éxito rotundo y representa el enorme trabajo que hicieron este grupo de diseñadores por no abandonar este proyecto inicial que en un inicio quebró, pero que Steve Jobs logró sacar adelante. Esperamos que este video te haya gustado. Antes de irte, recuerda regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima! Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video.